¿Cómo es posible que hayan pasado de una película por lo menos respetable, como lo fue Troll 1, a este pedazo de miércoles? La primera tenía su mitología, se trataba de ello, se trataba de los trolls y mínimamente de los humanos. Pero en esta secuela destruyeron lo poco que consiguieron. Y no tengo el más mínimo interés de decir algo bueno, aunque sí lo haya. Pero antes, luego de los sucesos de Troll, la vida de Nora tomó una calma sin igual, hasta que 3 años después Andreas aparece con la noticia de que un nuevo troll fue descubierto y, aunque está en estado invernal, se siente como una amenaza. Al visitarlo, Nora descubre que el tiempo se ha acabado y el troll comenzará con su destrucción en búsqueda de venganza, una venganza que lleva casi 300 años. Ahora, para detenerlo, Andreas, Nora y el sargento Chris recurrirán a un arma secreta, el hijo del troll asesinado hace 3 años. El choque de gigantes dejará una destrucción sin igual y también dejará poco de dónde agarrarme para poder hacer una crítica sin decir alguna maldita palabrota. Disculpen, es que no logro entender cómo lograron destruir completamente algo que habían hecho bien la primera vez. Porque Troll me sorprendió. Me pareció bien escrita, bien dirigida, con buenas actuaciones y un CGI bastante respetable, mucho mejor que lo que podríamos ver en Hollywood hoy en día. Y a ese gran combo había que sumarle todo el folclore de Noruega, ya que este país es rico en mitos, en leyendas y sabe explotar cada uno de estos aspectos en sus superproducciones, a tal punto que para mí fue un acierto y también creí que esto le iba a abrir las puertas al mercado e incluso iban a poder crear un mini subgénero de los trolls, pero los muy descerebrados destruyeron todo, comenzando por la mitología. Esta en la primera era muy importante, la construyeron bien, pero en la segunda destruyeron absolutamente todo. Pisotearon cada aspecto creado de su mitología para darle paso a algo nuevo. Está bien, les aplaudo que hayan tratado de expandir el universo de cierta forma con las nuevas mitologías, que además es algo coherente en las secuelas, tratar de expandirse en todos los sentidos, pero el problema surge cuando esta nueva mitología ya la sabía un personaje de la primera entrega. Por ende, si ese personaje de la primera entrega ya la sabía, ¿por qué no lo presentaron en la película anterior? Y ahora en esta secuela lo presentan a través de flashbacks muy insípidos, insulsos e inútiles, a tal punto que solamente cobran sentido cuando nos muestran una foto de estos personajes. Y es que no lo logro entender, porque si este personaje ya lo sabía, ¿por qué esperar a que suceda todo lo de la 1 para que recién en la segunda nos den esto? Y lo peor de todo es que prácticamente la mitología de la segunda anula lo de la primera. Desde ahí ya comienza a ser bastante horrible todo. Y también lo que considero horrible es que se concentraron demasiado en los humanos. A mí, ¿qué me va a importar un romance entre el sargento, Chris y la bióloga? Porque por lo menos en el tráiler a mí me prometieron un choque de titanes, una pelea de troll, y tuve que esperar, literal, tuve que esperar 1h20 para poder ver esa pelea, la cual solamente dura 10 minutos, es de las peores que vi en mi vida sobre monstruos, y su final es súper anticlimático. Y esto en sí es gracioso y bastante, porque los deja muy en evidencia de que el guión de la primera entrega es 1000 veces mejor que el de esta segunda, porque el primero se mantenía por sí solo, no tenía intenciones de que haya una secuela. Pero en Troll 2 es notorio que ya están pensando prácticamente en una franquicia, entonces se preocupan en pequeñeces y no lo que enganchó de la primera, que eran los trolls. Y continuando con el guión,
este no sabe construir la historia, porque todo se basa únicamente en armar un rompecabezas sacadísimo de la manga, lo cual conlleva a otro punto mucho peor, y es que los personajes tienen nulo desarrollo. En la primera, por lo menos, teníamos un desarrollo de padre e hija, el desarrollo de que los personajes no creían en los trolls y ahora sí, y eso tuvo un impacto en la segunda, pero para mal, ya que ahora que conocen todo sobre los trolls, por lo menos conocen la existencia, cada vez que aparece alguno de ellos es simplemente ver a los personajes y decir: ah, un troll, bye. Y a esto hay que sumarle también que las actuaciones empeoraron muchísimo. No sé si es por el tema del guión, por el tema de la dirección, pero se nota que fueron a cobrar el cheque, no les importó prácticamente nada de lo que sucedía, era todo horrible. Por otra parte, las casualidades serán constantes. Siempre digo que una casualidad o dos ayudan el guión para lograr avanzar, pero cada vez que se encuentren estancados, utilicen una casualidad, ya es más de vago, ya es más de que no sabían qué hacer con la historia. Y esto de no saber qué hacer con la historia me lleva también a otro punto, porque todo está conectado acá, y es que se tomaron harto de licencias, muchísimas, porque ellos en un momento involucran mucho a las religiones. Entonces yo me puse a investigar y me di con que no es como lo cuentan en la película. Esta religión no hizo una masacre de los trolls, simplemente trataron de controlarlos y de ahuyentarlos de donde ellos vivían, porque era muy difícil de matarlos. Esto no quiere decir que ellos sean santos inocentes, porque vamos, no lo son, pero tampoco es lo que muestran en la película. Entonces ahí me surgió la duda de que si se tomaron licencia en esto, ¿en qué más se podrían haber tomado las licencias? Además, trataron de jugar muy sucio y se quisieron hacer los guapos con este tema de las religiones y terminaron siendo más tibios que el agua en invierno. Yo solo les digo que si quieren decir algo, tengan huevos para decirlo. Y no es por proteger a las religiones, porque cada uno sabrá lo que dice, lo que hace, a lo que pertenece. Pero no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Y esta película quiso hacer eso, y además quiso mantenerse en una franja de grises con tal de no ofender a ninguna parte. ¿Por qué? Porque es notorio que querían el dinero de todos, porque si ofendían a una parte no iban a obtener el dinero de esta, y si ofendían a la otra parte tampoco iban a tener su dinero. Entonces largaron así unas migajitas que, si prestan atención, se darán cuenta por qué camino va la película, y no es un camino muy bonito que digamos. Continuando con el guión, este es predecible y básico. Primero, es predecible porque es notorio todo lo que van a hacer los personajes, todo lo que va a suceder y todo lo que conlleva la trama en sí. Y segundo, es básico porque tomaron las decisiones más absurdas, más tontas, más simples para justificar actos y sucesos de los personajes. También hay que agregar que este está repleto de agujeros. Y uno de los más notorios, porque hay muchísimos, pero el más notorio es cuando Nora logra escabullirse a un ascensor, sube a donde está el troll, pero justo cuando comienza todo el caos y la destrucción de este, inmediatamente todos los coprotagonistas miran hacia donde está Nora y dicen: Nora, tenés que bajar. Y mi pregunta es, ¿cómo Joraka sabían que ella estaba ahí arriba cuando en teoría y en escenas pasadas se estaban preguntando ¿dónde está Nora? Y ese es solamente un agujero de los muchos, de los vastos que vamos a encontrar. Ahora, si todo lo que vengo diciendo no les parece que es malo, lo peor para mí es una cosita en particular, y es que no sé si a los guionistas les pareció buena idea o qué, pero caen en la parodia, en la autoparodia y en los refritos. Y como ejemplo, en un momento hay dos personajes
donde están hablándolo más bien, y uno dice, las secuelas son siempre malas. Y el otro le contesta, el público ama las secuelas. Hasta ellos sabían que esta iba a ser una película asquerosa. Y es tan asquerosa que incluso tuvieron el tupé de copiar / plagiar a lo que es Godzilla vs. Kong y sobre todo a Transformer Megatroll. ¿En serio? ¿Megatroll? Algo, una pizca de imaginación les pido, hijos de cocomiel. Y por cierto, ya me estaba olvidando de esto, es que la película tiene una escena post créditos. Entonces va a haber una tercera entrega, porque Netflix tiene la bendita costumbre de hacer secuelas, precuelas, lo que quieran, que todo termine en cuela, de cosas que no merecen tenerlas. Pero al grano con esto es que esta escena post créditos no tiene sentido. Es una cosa sacadísima del poto, porque al personaje y al objeto, entre comillas objeto, que vemos en esa escena post créditos, en la película solamente lo vimos un segundo. Un segundo donde vemos que este personaje agarra algo, pero en ningún pinche momento nos dicen qué es, hasta que vemos la escena post créditos. Y sí, genera dudas, genera de cómo llegaron ahí, de cómo se creó eso, de qué van a hacer con eso. Sí, eso es algo bueno, generan sus dudas, pero durante toda la película no mostraron absolutamente nada, no explicaron de qué es ese objeto. Simplemente ese objeto cae, este hombre lo agarra y se lo lleva, y luego vemos todo lo que pasa en la escena post créditos. Es algo que no tiene sentido, pero sí genera dudas, las cuales seguramente la vamos a ver en la tercera entrega, y seguramente yo veré esa entrega y sufriré como estoy sufriendo ahora, incluso grabando esto. Troll 2 tenía todo para copiar las fórmulas de los monstruos gigantes, y lo hizo, pero tomando todo lo mal de estas. Así que ni se gasten en verla. La primera sí vale la pena, pero esta segunda, les doy un tip: cuando le den play a Troll 3, seguramente le va a aparecer un resumen de Troll 2. Como me sucedió a mí cuando puse play en Troll 2, me apareció un resumen en Troll 1. Ni siquiera ellos se tienen fe para que la gente vea las películas anteriores. Todo está tan mal con esta película en todos los sentidos. Mi puntaje final para Troll 2 es un 0.8. Pero recuerden que esa es mi opinión, y ahora te toca a ti. Que por cierto, se me acaba de venir otra cosilla de la película, y es que la dirección empeoró enormemente, y ni hablemos de la fotografía, porque es una de las cosas más insípidas y planas que van a poder encontrar. Todo es horrible. ¡Ah! Terminemos con la tortura, terminemos. Les comento que si desean apoyarme, pueden encontrar toda la información en mi Ko-fi y Cafecito. Los links van a estar abajo en la descripción, al igual que todas mis redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. ¿Y qué les parece si me acompañan en uno más? Y que no se trate de una película tan mala, ¿sí?